Estoy comunicándome con Mario Iván Martínez, que se encuentra en la Ciudad de México seguramente, y nos va a dar una entrevista con respecto a un libro, Dicen Girasoles contra el Mundo. Mario Iván, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Jaime. Muchísimas gracias por recibirme. Antes que nada, una pregunta que quizás sea un poco curiosa. ¿Cuántos Mario Iváns existen? Bueno, pues Es que te multiplicas, te veo cada semana, cada mes, cada año en diferentes proyectos y esto me recordó un poco a Carlos Monsiváis, que estaba en todas partes. reza el dicho popular, ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Pues ciertamente, como el mismo Vincent decía, para el arte, donde hay una necesidad de tiempo, no estaría mal vivir más de una vida. Por un lado está el Maribán Cuentacuentos, que ha dedicado pues, más de 20 años a tratar de brindar diversidad y dignidad a la oferta infantil de México a través de audiolibros, funciones teatrales. Y ahora, digamos que el tronco del cual emergen diversas ramificaciones es Vincent Van Gogh desde hace algunos años. Eh, Recibí una invitación del Centro Cultural Tijuana Muy a curioso. ponerle O sea, voz Tijuana tiene que ver en este proceso de totalmente. encontrarte. Ahí se inició todo. En su 35 aniversario, en 2017, el licenciado Pedro Ochoa me invitó a ponerle voz a un documental del Museo de Orsay de París y el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el cual iba a formar parte de las transmisiones, de las proyecciones que ellos iban a realizar en la gran pantalla IMAX del Centro Cultural Tijuana, del CECUT, y solicitaron que les enviaran ese documental doblado al español. Y sí, les llegó doblado al español, pero la premisa era que Van Gogh mismo estaba narrando en retrospectiva su vida y su evolución pictórica, y la versión que les llegó, pues Van Gogh hablaba de esta manera, entonces pues como que la magia no se daba para nosotros los latinos con un acento ibérico tan fuerte. Entonces solicitó el licenciado Ochoa permiso al Museo de Orsay y a los productores que un actor mexicano pudiera doblar esta proyección en particular. Entonces, pues regresando a los dichos coloquiales, a quien le dan pan que llore, accedí gustoso a ponerle voz, y cuando llegó el momento de la presentación, el licenciado tuvo a bien invitarme al Secut a estar presente. Se nos ocurrió que valdría la pena hacer algo distinto. ¿Qué tal si me caracterizo de Van Gogh para la presentación? No, pues muy bien, pero ¿qué tal si no nada más te caracterizas? Dice el licenciado. ¿Por qué no haces algo, una obra de teatro? No, pues espérese, licenciado, ¿dónde voy a sacar la obra No de es tan teatro? fácil. ¿Sí? Pero ¿qué le parece si escribo un prólogo escénico? Me echo un clavado en la vida de Van Gogh de manera mucho más acuciosa, y puedo presentarle un prólogo escénico para esta proyección. Y de ahí para el real. Es decir, que me di cuenta que Van Gogh, sus encuentros y desencuentros amorosos, su evolución pictórica, su vida novelesca, la absoluta incomprensión de su talento en vida, el delirio y la fiebre que hay en nuestro tiempo, donde se ha convertido en un superstar para nosotros, los de este tiempo, me prestaba más que suficiente material para incursionar por vez primera en la escritura. Algo que yo ya quería hacer desde tiempo atrás y que en realidad no sabía cuándo iba a poder concretarlo. Entonces, pues como comprendes, alrededor de Van Gogh se ha escrito una cantidad enorme, ingente de material, se ha llevado al cine, a todo tipo de producciones artísticas, Lust for Life de Irving Stone, etcétera. Pero por ende había que someterse
a un proceso de estudio y de escrutinio muy férreo. Decidí ir a Europa, por ejemplo, propiciar un viaje temático. Eso La es imagen que tienes increíble. detrás Anduviste por es allá. Inglaterra, por Francia, por Holanda, es increíble. Así es, estuve primero, naturalmente había que ir a Francia, al sur de Francia, a Arles, donde Vincent vivió de febrero de 1888 hasta ser internado voluntariamente. Él mismo se internó en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy en mayo del 89. ¿Y Entonces estuve ahí en Arles. te llegaste a disfrazar de Van Gogh en Ajá, un restaurante, en algunos lugares? sí, de hecho hay una anécdota, bueno, múltiples anécdotas que son las que complementan este libro y que hacen de la biografía algo singular, porque pues si no, recuerda que hay una biografía y está la obra de teatro también. Este, porque si no, pues tú consultas los datos en Wikipedia, había que hacer una biografía única alrededor de la experiencia de un actor mexicano con Vincent. Y como yo ya había realizado la caracterización para el Secut, digamos que ya tenía las barbas y ya tenía todo para caracterizarme de Van Gogh. Cuando me fui a Europa en junio del 18, me la llevé con ese afán. Y, por ejemplo, le dije a mi asesor de viaje que quería retratarme en el Café La Nuit, que él pintara. Es uno de los 3 cuadros icónicos de Noche Estrellada. Obviamente la culminación es la Noche Estrellada que todos conocemos, con los torbellinos y todo, que está en el Museo Moderno de Nueva York. Pero quise ir a la del restaurante y retratarme ahí. Mi amigo, pues como buen TripAdvisor, ¿verdad? Dice, no, amigos, que estoy viendo que ese restaurante tiene muy pocas estrellas, que es muy malo. Pero a mí no me importa que sea malo, yo me quiero ir a sentar al restaurante que Vincent pintó. Y entonces fui, primero como hijo de vecino, y dicho y hecho, no llegó nadie a atenderme y en los restaurantes de junto estaban comiendo deliciosamente, así que pues dejé el restaurante, pero me dije, mañana voy a regresar de Van Gogh. Me caractericé de Van Gogh y me volví a sentar en esa silla, no llegaba el mesero, de pronto pasa una horda de japoneses y avanza, avanza, y todos se pusieron a tomarme fotografías, como ya ves cómo viajan un poco los japoneses como en parvada, ¿no? Y llegan con sus cámaras a tomar fotos. Amén de que para los japoneses Vincent representa algo superlativo, lo idolatran, porque Vincent abrazó el arte japonés con mucho interés. Y entonces sí, ya salió el mesero a atenderme, estoy ahí retratado con el menú incluso, y bueno, recolecté, nos podemos estar aquí el programa entero acerca de las anécdotas y lo que fui recopilando. Una mujer que te encontraste, una señora avanzada de edad y que se impactó al ver a Van Gogh. Sí, aquí habría, para que nuestros escuchas comprendan por qué se impactó, habría que hacer un poco de preámbulo. En Arles, imagínate, Arles, provincia francesa, 1888. Si en París aún no comprendían el impresionismo, imagínate en la provincia francesa. Entonces, Vincent era prostibulario. Cuando se cortó la oreja en el encontronazo con Gauguin, le fue a entregar en su delirio parte de su oreja a la prostituta Raquel. Salía de pronto a pintar de noche, él mismo lo dice, cuando siento una necesidad de religión, salgo y pinto las estrellas, ¿no? Y entonces se ponía un sombrero y lo llenaba de velas. Y así salió a pintar La Noche Estrellada junto al Ródano. Pero entonces para la gente de Arles era un personaje en extremo, excéntrico, escandaloso, que debía mucho, y que les causaba incomprensión. Entonces, cuando vino el encontronazo con Gauguin, donde estuvo involucrada la policía, la prostituta Raquel y todo, las autoridades de Arles definitivamente ya sintieron que era suficiente. Se reunieron en el edificio del Cabildo para redactar un documento que aún existe y que hay testimonio de él, eh, literalmente desterrando a Van Gogh de Arles. Eh,
Lo trata el doctor Rey en el hospital de Arles, un muy joven doctor, que después de hecho rindió testimonio sobre cómo curó a Van Gogh más adelante en los años 50 cuando se hizo la película con Kirk Douglas. Pero bueno, yo siempre, aquí tienes que cuidarme porque si no empiezo a divagar porque tengo tantas aristas con Van Gogh. Pero concretando sobre la dama esta, eh, corren a Vincent de Arles y él se interna en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy, que está cerca de Arles, y también visité. Pero cuando estuve en Arles y me caractericé de Van Gogh, iba con mi guía y teníamos mucha sed, entramos a una especie de miscelánea que está junto, recuerdo, a la Plaza de Toros. Hay una, si te sientes en España, nada más porque oyes hablar francés, pero tanto los músicos, callejeros, todo, te sientes en España, hay un gran sabor español en Arles. Pero ya cuando iba a salir, una dama muy, muy viejita, ya una señora muy encorvadita con su bolsa de mandado iba a entrar, yo intento esquivarla y ella se mueve al mismo lado, entonces pues no hay manera de salir y alza la vista y al verme se lleva la mano a la boca y dice: Vincent, perdónanos, no supimos comprenderte. Eso me lo tradujo mi guía y el dueño de la miscelánea me dijo: lo que pasa es que su bisabuelo era uno de los que firmó para correr a Vincent de Arles. Y la gran paradoja es que hoy Arles vive de la memoria y de la fama. El pueblo que lo desterró, que lo rechazó, que lo repudió, ahora todos los hoteles se llaman o La Noche Estrellada o Los Girasoles o Vincent. El mismo restaurante que está dentro del hospital donde lo atendieron para la oreja trae la foto de Van Gogh en el menú. Y la gran paradoja es que ese rechazo le costó a Arles el que no haya una sola pintura original en la ciudad donde creó tanto. Todas esas grandes obras invaluables pues están en la National Gallery de Londres o en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York o en el Museo de Moscú, Pushkin de Moscú, y valen millones y millones de dólares o de libras, de un hombre que pintaba restaurantes, provenientes del pincel de un hombre que pintaba restaurantes donde no podía sentarse a comer porque no le alcanzaba. A veces pasaba semanas enteras con un pan y con café. Hoy declaras en un periódico nacional que Van Gogh no se suicidó. Lo aseguras. Bueno, sí, precisamente hay un capítulo, tengo un capítulo específicamente dedicado a eso. En el capítulo El Final, o Verso Was, mayo a julio de 1890, expongo que me uno a lo que postulan Stephen Naife y Gregory White Smith. Stephen Naife y Gregory White Smith son dos estudiosos que aseguran que Vincent no cometió suicidio, y yo me uno a ellos no solamente por lo que ellos postulan, sino por lo que yo fui encontrando más adelante. Hay varias aristas importantes, varias evidencias importantes. De hecho, una de ellas tiene que ver con el análisis que hace el famoso patólogo forense, el doctor Vincent Di Maio, en donde él, experto en heridas por arma de fuego, duda muchísimo de la teoría del suicidio porque en base a la ubicación misma que tenía la bala, la cual indica que el tiro tuvo que venir de alguien posicionado enfrente del pintor. No sé si recuerdas, si viste la última película con William Dafoe, justo postula varias de estas teorías y evidencias. Por otro lado, Stephen Naife y Gregory White Smith sugieren que el pintor pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente. Específicamente señalan a un adolescente bastante siniestro y nefasto que pululaba por Auvers
en aquella época. Que le hacía Acá, bullying. le hacía bullying y acababa de presentarse en Over un circo temático alrededor de la figura del superhéroe de los niños del siglo XIX, Billy the Kid. Ujú. Entonces, este chico secretán gustaba de disfrazarse de Billy the Kid. Y Billy the Kid, pues Billy the Kid dispara, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo más probable es que al disfrazarse del legendario vaquero del oeste americano, se especula que este joven de nombre René Secretán y su hermano también hayan disparado al artista por accidente con un arma robada de sus padres. Por otro lado, hay otro dato que a mí me parece contundente. Vincent acababa de salir del hospital, lo dieron de alta, ya no bebía, estaba pintando más que nunca, hasta 2 cuadros diarios. Y la mayor evidencia para mí, a mi juicio, tiene que ver con la relación epistolar a su hermano Theo. Durante 15 años escribieron profusamente. Todas las pinturas que Vincent creó están documentadas en su relación epistolar con su hermano o con sus hermanas o con sus amigos como Rapart, como Émile Bernard o el mismo Gauguin. Entonces, es muy difícil que si Vincent hubiera querido terminar con su vida, no hubiera dejado una carta tan meticulosa como todo lo que anteriormente dejó a su hermano. La carta que estaba en su saco cuando murió era una carta a Theo, una carta como cualquier otra, donde incluso le pedía materiales y pinturas, le pedía pinceles, le pedía lienzos. ¿Para qué pides pinceles y para qué pides lienzos si ya te vas a matar? Claro. Entonces, hay múltiples evidencias que acusan que Vincent no se mató. Y sobre todo, nunca le dijo a Theo, yo me maté. Dijo, que no se culpe a nadie de mi muerte. Yo mismo me he buscado todo lo que ha caído sobre mí. Él quiso exonerar a ese chamaco. Y al mismo tiempo abrazó la muerte, porque por otro lado también sí, seguía sin vender, se apilaban los cuadros en la casa de Theo y de Johanna en París, no lograban colocarlos, incluso había un movimiento que exigía que se quemaran las obras de Vincent Van Gogh por juzgarlas demoníacas, capaces de despertar la locura. Entonces, yo siento que ante la evidencia que hay, lo que he estudiado y lo que he leído, que es muy probable que haya sido un homicidio imprudente en donde Vincent abrazó ya la muerte ante las circunstancias en las cuales él vivía, en donde ya era una carga para su hermano. Pero bueno, también por otro lado, el curador del Museo Van Gogh, el maestro Leo Jansen, ha reconocido las teorías que postulan Stephen Neiffe y Gregory White Smith como valiosas, aunque no contundentes. Y el problema es que mientras el Museo Van Gogh, que es la Fundación Van Gogh, no acepte y siga abrazando la teoría del suicidio, esa será la teoría oficial, pues, porque viene de sus descendientes y de la Fundación Van Gogh. Sin embargo, no la desechan, y si tú entras a Wikipedia, verás que se sigue diciendo que él se suicidó, pero dan crédito a los estudios de Stephen Neiffe y de Gregory White Smith. En este caso también fue muy importante analizar todo aquello que pues apunta a un homicidio imprudente para poner todas estas evidencias a consideración de nuestros lectores y de mi lector, ¿no? También lo que tiene que ver con el evento de la oreja, ¿no? Poner todo lo que existe para que entonces el lector llegue a una decisión. Aquellos que quieran saber más sobre lo que tiene que ver con el suicidio, si se mató o no se mató, hay un libro muy interesante que se llama Killing Vincent, de el hombre, el mito
y el asesinato. El maestro Irving Kaufman de plano subraya que fue un asesinato. Fíjate que Stephen Knife y Gregory White Smith también postulan que cuando se estrenó la película Lust for Life en los años 50, bajo la dirección de Vincent Minnelli con Kirk Douglas en el papel protagónico, y Anthony Quinn. Anthony Quinn, que se sacó el Oscar por Gauguin, entrevistaron a Secretán. Secretán ya era un viejito y fue a la presentación y admitió en público haberle hecho un bullying absoluto a Vincent, que no le hizo la vida nada fácil, aunque por supuesto no admitió haberlo matado, por supuesto, pero Stephen Knife y Gregory White Smith denotan que su testimonio irradia culpabilidad. Entonces, bueno, pues ahí está toda la evidencia, y que cada quien crea lo que considere justo, ¿no? Mario Iván, ¿estás ansioso, desesperado por regresar al escenario, escuchar los aplausos, la risa de los niños, o has llevado la pandemia de una manera filosófica? Fíjate que me resistí al abandonarme al pasmo. Cuando comenzó todo este escenario surrealista que vivimos, me di a la tarea, para sobrevivir también, para mantener la cordura, de propiciar diversas propuestas en línea. Inauguré un Facebook Live en mi página Soñar Despiertos, el cual he realizado de manera ininterrumpida desde el 10 de abril de 2020, 1 hora de cuento, adivinanzas, osiciencia, como le llamamos, porque sale un osito conmigo como mi coanfitrión, y adopté ese espacio como el equivalente del momento único e irrepetible que el actor necesita, donde fluye la adrenalina y donde no hay toma dos. Lo más cercano para mí era el Facebook Live y las transmisiones en línea. Yo realmente no sabía cuándo iba a poder concluir, por ejemplo, la biografía que me pidió Penguin Random House para publicar mi dramaturgia, porque tenía tantos compromisos presenciales. Y de pronto, pues la sutil libertad del encierro, como le he llamado, me permite no solo concluir la biografía, sino terminar un libro para niños de Nidos, Estrellas y Girasoles, y el que sigue de esto, de Niñas, Disfraces y un Soneto, explorando la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, que ya concluí, que están ilustrando y que está a punto de editar Penguin Random House a Por través de eso te Alfaguara, pregunté, ¿no? ¿cuántos Mario Iván existen? Pues afortunadamente varios, y yo ya quería Los pones a cultivar trabajar, más. los pones a trabajar mientras Claro, tú estás en claro, Facebook, ellos están escribiendo. sí. Como el mismo Vincent decía, es para el arte donde hay una necesidad de tiempo, valdría la pena vivir más de una vida, y no me alcanzaría ni esta vida ni la otra para todo lo que quisiera hacer en el tenor de el trabajo con los niños, que es parte medular de mi desempeño también, donde he querido brindar diversidad y dignidad a la oferta infantil a través de mis audiolibros. Tengo 23 audiolibros también que he ido cultivando en los últimos 20 años. Y siempre cada audiolibro que saco dice los primeros 23 volúmenes, los primeros 20, porque mientras tenga fuerza, habrá siempre literatura en abundancia e imprescindible que compartir con los pequeños. Entonces, afortunadamente, en el caso de Vincent, le abrió la puerta a un nuevo Mario Iván, a un Mario Iván que quería cristalizar, que era el Mario Iván dramaturgo, pero el tema Van Gogh me permitió probarme como dramaturgo, como productor, como actor, como diseñador de vestuario, como autor de literatura infantil, retarme constantemente, ¿no? De eso se trata, crecer y aventarse, porque el mismo Vincent también decía, siempre regreso a él, los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Una pregunta clave, ¿dónde compraste esa camisa?
Esta camisa es regalo de mis ahijadas. Tengo 2 ahijadas en Oaxaca y cada vez que voy a Oaxaca me regalan una camisa de allá, Preciosa, preciosa. ¿verdad? Te agradezco mucho la entrevista. Muy Al agradable. contrario, pues los invitamos también porque este proyecto de Van Gogh tendrá una transmisión en línea, de Claro. teatro en línea, el 19 de junio a las 19 horas, 19 a las 19, recuerden. Los boletos están en www.boletia.com. Entran a Boletia y adquieren su entrada como cualquier cosa que comprarían en línea y les van a pedir su correo electrónico. Al correo electrónico les envían su link de acceso. El libro, ambos libros, de Nidos, Estrellas y Girasoles y Vincent, Girasoles contra el Mundo, está en librerías Gandhi, se enmarca dentro del 50 aniversario de las librerías Gandhi y fue creado también gracias a que soy beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y aquellos que deseen una copia autografiada, ahí les exhorto a que entren en contacto con un servidor a través de mis oficinas vía WhatsApp al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41. Muchas gracias. Al contrario, y pues los dejo con el mismo Van Gogh que decía: no vivo para mí mismo, sino para la generación venidera. Puedo vivir sin el buen Señor, pero no puedo, sin torturarme, dejar de lado algo más grande que yo, que es mi vida, la capacidad de crear. Muchas gracias, Jaime.